estamos aquí con el A4 1.8 Turbo V8 del año 2012. El color que tenemos en este momento es un azul espera, es un color especial, único en Colombia. El carro es directamente importado de Alemania. Por esta razón tenemos algo especial que viene con sensores de reversa de fábrica. El carro, como podemos ver, es deportivo pero a la vez elegante. Y lo deportivo que tiene este carro es que tiene un tren motor muy interesante de 1.8 litros con 120 caballos, te lo pueden vender en el concesionario, pero es un modelo underrated de nuestro país. Debido a esto, la potencia real de este automóvil es de 160 caballos. Pero con este carro tuvimos la oportunidad de probarlo en el dyno y nos dio una potencia de 180 caballos. A la vez podemos decir que tiene un par motor de 320 Nm, con lo cual tenemos un muy buen empuje. Eso es muy importante a la hora de rebasar carros en carretera o ese tipo de cosas. Hablando del exterior, podemos notar que las llantas son de 16 pulgadas. También tenemos aquí un accesorio que nosotros quisimos ponerle al carro ya que se ve más deportivo, y este accesorio se llama Spoiler Lip. El Spoiler Lip lo puedes encontrar en diferentes lugares como Boutique Back, que fue en el lugar donde nosotros lo adquirimos. Los precios son muy económicos y es confiable, como puedes ver. La pintura es exactamente la misma y la instalación es muy confiable. En la parte de atrás pues vemos aquí los sensores de reversa de fábrica. Además de eso vemos la doble salida de exhausto, lo que le da también un aspecto muy deportivo a este automóvil. Los espejos no son abatibles, los puedes abatir manualmente, como podemos ver acá. La misma operación. No vienen electrónicos porque es una opción especial. Adicional lo puedes conseguir así en los concesionarios, pero pues no le quita la belleza característica de este automóvil. Notar que las luces de este automóvil vienen con las pequeñas luces LED características de Audi, que se empezaron a utilizar en este año 2012, un año muy representativo para la marca. También podemos notar que el bumper delantero nos muestra de cierta manera que el auto presenta ciertas características deportivas con estas hermosas salidas. Aquí podemos notar en las ruedas de este automóvil que tenemos frenos de disco en la parte delantera del automóvil, al igual que en la parte trasera. Los frenos se comportan muy bien en carretera, dando el rendimiento que uno espera de la marca Audi. Bueno, estamos aquí en el interior del automóvil. Podemos ver que tenemos asientos de cuero, un detalle muy elegante. Pero ahora es deportivo porque al sentarte en esos asientos sientes que pueden soportar muy bien en las curvas. Además de esto, pues notamos que tenemos una pantalla de Audi Infotainment System que nos muestra diferentes aspectos como la música, la estación de radio que estamos sintonizando. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a prender el vehículo y mostrar sus características. Ok, comenzamos. Como podemos ver, esta llave no es una llave convencional y la entrada de la llave también es peculiar. De esta manera solo insertamos la llave, ponemos pie en el freno y encendemos el vehículo presionando la llave.
Ahora tenemos nuestro vehículo encendido. Aquí al interior del auto no se siente mucho el sonido del motor, pero esto nos presenta como diferentes ambientes. Cuando estamos a bajas revoluciones podemos sentir un ambiente muy relajado, muy confortable y elegante, pero a la vez cuando queremos sacar el máximo provecho del vehículo podemos sentir toda su potencia a través del sonido que nos transmite la cabina. Una cosa que no les había comentado es que este vehículo se presenta en dos modalidades, manual y automático. En este caso tenemos el automático porque es la versión Comfort. Si adquirimos la versión Ambition, que es la versión más básica, podemos encontrarlo manual. La caja manual de todas maneras nos da unas excelentes prestaciones con unos cambios muy suaves y rápidos. Bueno, en este caso tenemos la caja automática Multitronic con opción secuencial manual. En esta posición tenemos Park, Reversa, Neutro, Drive. Cuando ponemos la palanca hacia la derecha encontramos que el más y el menos se encienden, que significa que estamos en opción manual. Cuando queremos aumentar un cambio, ponemos la palanca hacia arriba, empujamos la palanca hacia arriba, o queremos disminuir un cambio, la palanca hacia abajo. De igual manera volvemos a esta posición y empujamos la palanca hacia atrás. Tenemos el modo Sport, que con este modo pues podemos sacarle mayor provecho a nuestro vehículo, más que todo en carretera. Y el Drive lo podemos utilizar para el movimiento normal del carro en ciudad. Ok, entonces pues vamos a hacer una pequeña prueba de este automóvil. De velocidad. Aquí esperamos un momento en la esquina, me pongo el cinturón y listo. Podemos desactivar de esa manera el sensor, que si lo ignoramos se va a volver más fastidioso y nos puede molestar nuestro recorrido. Aquí en Bogotá tenemos muchos baches y muchos desniveles y por eso necesitamos una buena suspensión, para lo cual este carro responde muy bien, se siente bueno. Estamos aquí en esta calle para probar nuestro launch control. Para eso el primer paso es desconectar aquí el control de tracción. Dejamos oprimido unos segundos hasta que nos aparezca el mensaje que la estabilidad está restringida. Bueno, en este momento vamos a poner la palanca en modo manual, secuencial. Y tenemos el pie izquierdo en el freno, bien apretado, bien hacia el fondo. Y vamos a acelerar hasta conseguir las 3000 revoluciones. Cuando esto suceda, vamos a soltar el pie del freno y sentiremos un empuje bastante considerable. Bueno, aquí vamos. Bueno, poner otra toma. Bueno, ahora estamos aquí los dos, en el Felipe Audi Peña y José A4. Acle, probando el A4 1.8 Turbo. Bueno, la verdad el automóvil me gusta bastante. ¿Qué le parece? Me ha parecido impresionante el poder que tiene y la elegancia, es una combinación espectacular. Es muy bacano, pero siento que podría ser más deportivo. Me parece que podría tener más caballaje. Pero tocaría presentarlo entonces para otro tipo de público. Lo que pasa es que ellos lo presentan para dos públicos: personas que son elegantes, o sea, bueno, no elegantes, para, mejor dicho, personas ejecutivas, exacto, pero personas que también les gusta disfrutar de la deportividad de un carro. Pero pues podría tener tracción trasera y sería mejor como los BMW. Pero es algo característico de esa marca y se perdería también la esencia de Audi, porque incluso uno puede encontrar, no sé, el Audi TT con 2.0 también con tracción delantera. Es verdad, es cierto. Igualmente siento que es un buen carro. Los asientos
están cómodos, vienen en cuero, pues esta es la versión Comfort, vienen en cuero, son bastante cómodos y me parece que es una buena opción para familia, pues no para cuatro personas, de pronto para más de 4 o 5 personas me parece algo bastante irritante al momento de conducirlo. Bueno, ahora voy a conducir yo el automóvil y voy a dar mi reseña sobre la Dale, dirección. Pipe. Este es mi automóvil de uso personal, lo uso no todos los días, pero sí muchas veces a la semana, entonces lo conozco bastante. Yo como lo manejo mucho, ya siento que el carro no tiene la misma potencia, siento que ya es una potencia muy normal, aunque pues para las personas que se montan como pasajeros lo ven bastante bien. Pues qué les puedo decir, la dirección me parece bastante suave, a veces no la siento tan precisa como me gustaría sentirla, como por ejemplo en un BMW o en un Mercedes competencia de este C200. Y bueno, lo único, también lo que comentaba con lo que yo le comentaba era la tracción delantera, Sí. que me parece buena en lluvia, pero siento que no le brinda la potencia necesaria al vehículo. Lo que pasa es que el momento de la dirección del automóvil se siente más pesado en la parte delantera. Sí, es cierto. Es verdad. Al momento de acelerarlo, pues les puedo comentar, hay que conocer el carro porque tiene bastante turbo lag. El turbo lag, como saben, como José lo sabe, ¿qué es, José? El turbo lag es cuando a ciertas revoluciones el carro no da la potencia que debería dar. Entonces toca esperar a que el turbo cargue y de esa manera ganar la potencia que el carro realmente da. Pero a veces eso es un periodo de tiempo, puede ser de 3 segundos simplemente, pero que se siente la falta de potencia en el automóvil. Exacto, y pues aquí como pueden ver tenemos el sunroof, tiene varias opciones, como José había dicho, y la verdad es un carro que me gusta bastante, es un carro que... Otra cosa que faltaba comentar del interior es que tenemos un espejo electrónico, espejo retrovisor, que tiene fotosensores. Simplemente es cuestión de activar el botón y otra vez no tengo el cinturón. Como siempre andando ese cinturón, ya tiene como 5 partes con esa vaina. Bueno, y esos fotosensores detectan cuando tiene mucha luz en la parte de atrás y que incomoda para el conductor. Entonces esos fotosensores se activan y... Espere. Bueno, esa parte, ¿cómo es que es la vaina? Es que usted sabe cómo funciona bien. Bueno, Que se activa. sí, la verdad, los fotosensores se activan, bueno, tiene sensores de luz, pero tiene también sensores líquidos. De hecho, tiene un líquido por dentro que hace, el que hace oscurecer al espejo. Y el espejo simplemente se oscurece como a medida de que la luz aumenta. Entonces, Es el mismo sistema que tenemos en un carro convencional económico. exacto. Aquí está el botón que estábamos comentándoles, simplemente se activa o se desactiva. Es el mismo sistema que tenemos en un carro convencional, la palanquita que tú encuentras aquí abajo, simplemente es como una forma más elegante que le dio Audi a este sistema. Bueno amigos, esta fue la reseña del Audi A4 hecho por José Acli. Y los comentarios y discusiones al final con nuestro compañero Felipe Peña. Exacto, Pig Reviews Colombia. Ya vamos a estar haciendo más reseñas y vamos a movernos a marcas diferentes en el país.